Bienvenidos de nuevo a este espacio de reflexión, donde con la ayuda de expertos queremos compartir las ideas que inspiren y generen conciencia sobre el peligro real que en este momento el propio ser humano genera sobre el medio ambiente, en la única casa que tenemos, nuestro planeta. En esta ocasión vamos a conversar con Chantal Chalita. Acompáñenme. Hola Chantal, ¿cómo estás? Oye, a ver, cuéntanos, ¿por qué haces lo que haces? Yo creo que es una pregunta que constantemente se está transformando. Cuando estaba como en prepa, una marca de refrescos energéticos y otra de cigarros, y te pagaban por repartir cigarros en el antro. Cuando me iban a pagar, como que algo se quedó en mí. Voy a ganar dinero por hacerle daño a alguien más. Y desde ahí decidí que a lo que fuera que me dedicara, tenía que generar un bien mayor más allá de mí. Y después llegó el tema ambiental. Cuando entendí como esta desconexión, cuando hablamos de ir a la naturaleza, pero realmente estamos desconectados y ahí buscamos esta conexión. Y siempre digo que la conciencia es tener la opción de hacerlo diferente. Hago lo que hago por esta conciencia de siempre buscar cómo hacer mejor lo que hago y enseñar que sí se puede. Pero cuéntame un poquito más sobre la conexión. Me llamó mucho la atención este concepto de la conexión con la naturaleza. Cuando decimos respiro el aire, el oxígeno que generan los árboles, seguimos talando los árboles como si no supiéramos que respiramos el aire que generan los árboles. La forma en que nos expresamos en temas económicos, la palabra desarrollo, ¿no? Si te pones en un estado de conciencia, esta definición de desarrollo es lo más deshumanizado y desnaturalizado que hay, porque es todo lo contrario a conectarnos con esa naturaleza de la cual somos parte, de la cual venimos, a la cual nos vamos a regresar. Entonces, al no entender esta conexión que tenemos, no vas a la naturaleza a desconectarte, vas a conectar con lo que eres, de dónde vienes y entender ese propósito mayor, que todo tiene una función en la naturaleza, que todo es perfecto y los que estamos, pues sí, de alguna manera mal somos nosotros. El primer paso para mí, yo creo que tú coincides conmigo, es tener esa conciencia de por qué es importante la naturaleza, el medio ambiente, y entender que todo viene de la naturaleza, que nosotros somos naturaleza. Por ejemplo, yo trabajo con medicinas y todas las medicinas y las curas de las enfermedades vienen de la naturaleza, vienen de las plantas, vienen de venenos de animales, o sea, de ahí surge todo y creo que es importantísimo que más personas entiendan por qué es importante cuidar de ella. Todo, absolutamente todo es naturaleza transformada. No hay nada que no pueda reducir a naturaleza. Entonces empiezo a preguntarles de qué es esta mesa. Y pues ves cristal, pero no piensan de dónde viene el cristal. ¿De qué traes puesto? No, pues algodón. ¿De dónde es? Y así. Y te vas metiendo. Haces ese clic que es necesario, como te digo, para despertar en la conciencia con la historia de las cosas. Oye, pues te quiero contar que tuve una experiencia impresionante con la reina tradicional del Congo, pero lo que más me llamó la atención es cómo hablaba de esta conexión y lo llevaba más a un tema espiritual. Y ella decía que le impresionaba que la gente que vivía en la selva en África no tenía necesidad de consumir ninguna medicina para la depresión y ansiedad porque no existía, no lo necesitaban. Y explicaba cómo en Estados Unidos, un país muy rico, o sea, donde hay mucho más riqueza económica, pues ves una gran cantidad de problemas psicológicos, mentales, de ansiedad, de depresión. Entonces, ¿no será el problema el consumismo? La conexión con la naturaleza genera un bienestar mayor. Yo me cambié de carrera, mercadotecnia, a ingeniería ambiental por un video que se llama The Story of Stuff, la historia de las cosas, en YouTube. Y lo que te dice es que vivimos en un mundo de economía lineal, de extraer, producir y tirar. Pero lo irónico de todo esto es que entre más consumimos, más infelices somos. Ese deseo de creer que al comprar algo vas a ser feliz. Entonces en África no necesitan nada y con lo que tienen son mucho más felices que alguien que tiene todo, ¿no? Al final del día el tema ambiental se vuelve y se conecta con el tema espiritual y la felicidad del ser humano. Todos tenemos que saber, la crisis climática ya nos está tocando y nos va a afectar. En donde vivas, como vivas, nivel socioeconómico, religión, lo que tú me digas, el COVID vino a enseñarnos esto y ahorita te estás dando cuenta que si hay un incendio en Canadá, Nueva York va a tener la peor calidad del aire. Si se sube la temperatura mundial,
tienes la onda de calor más fuerte que ha vivido México. La primera cosa que debemos saber es que no estás exento, entonces te tiene que importar. La segunda sería que cuando cada uno de nosotros asumimos esta responsabilidad y vamos generando ese cambio de conciencia individual, vamos a poder cambiar la conciencia colectiva. Entonces es vital entender que la situación que estamos viviendo actualmente. Y la tercera sería, el planeta es tan perfecto que se sabe regular a sí mismo, entonces al único que le va a afectar es al ser humano y a muchísimas especies más, pero ha habido extinciones masivas y los animales y las plantas y la naturaleza se adapta y el ser humano no. Toda nuestra alimentación depende muchísimo del clima. Si estamos alterando el ciclo hídrico del agua, te vas a empezar a dar cuenta cómo pues ya no tienes acceso al agua como lo tenías antes, entonces también está habiendo desplazamientos poblacionales enormes, está habiendo muchísimos problemas para el cual el ser humano, por más inteligente que se crea, nuestro egocentrismo no nos hace darnos cuenta que al mundo no le va a pasar nada. Entonces tenemos que ser conscientes de esta conexión con la naturaleza porque dependemos de ella, ella no depende de nosotros. ¿Y tú crees que es posible contagiar a toda una generación para detener el cambio climático? El cambio climático como tal no se puede detener. El aceleramiento, como te mencioné, estos cambios radicales, sí. Creo que hace falta también acelerar nuestra respuesta de que el interés genuino de todos vaya en aumento, empresas, gobiernos, personas con acciones individuales. No subestimemos nuestra capacidad de transformar el mundo porque hay veces que muchos creen que una sola persona no puede hacer la diferencia. Pero siempre doy el ejemplo de la tortuga y el popote, porque todo el mundo piensa en medio ambiente y piensa en el popote, ¿no? En el plástico. Pero fue una persona, una tortuga, un popote y cambiaron el comportamiento mundial sobre ese producto. Entonces, si cada uno de nosotros buscamos el cómo sí puedo mejorar, esa conciencia de tengo la opción de hacerlo diferente y la voy a buscar, la contaminación son malos hábitos. Entonces, podríamos ir rompiendo estos hábitos cada vez más rápido y hacer esa conciencia colectiva que sí sea lo suficientemente rápida para que no lleguemos a un punto de, como dicen, de no return. Esto de pensar en sustentabilidad, de pensar en medio ambiente, en pensar en conciencia, conexión, sí te va a llevar a un lugar más feliz y donde vas a ser mucho más pleno y vas a vivir en mucho más equilibrio, que al final del día creo que eso venimos, ¿no? A ser felices. Entonces sí me encantaría pensar que sí. Muchas gracias por esta plática, la verdad es que aprendimos mucho y bueno, yo reafirmé lo que también pienso. Es obvio y es claro que hay un problema, lo podemos ver, ya es palpable. Y pues te quiero platicar un poquito que nosotros, como bien dijiste, cada quien puede hacer algo. Y bueno, nosotros en el Grupo por un País Mejor lo que hacemos es, tenemos un movimiento, el cual siempre yo digo que es un movimiento inclusivo, tiene que ser un movimiento, no es de nosotros. Buscamos unir a más personas como tú, a instituciones, a todos los que se quieran unir a este movimiento, porque el cambio no lo va a hacer una sola persona, sino lo vamos a hacer todos cuando generemos más conciencia sobre el tema. En este movimiento Si Mi Planeta, lo que primero nos preguntamos hace 4 años fue ¿cómo podemos contribuir de la manera más eficiente o más efectiva? ¿Dónde estamos afectando de manera más directa o más preocupante el planeta? Y la respuesta fue clara, ¿no? Las bolsas plásticas que dábamos en las farmacias. Entonces inventamos una campaña donde le dijimos al cliente: queremos disminuir y acabar con las bolsas plásticas antes de que las prohibieran, ¿no? Pero si tú me ayudas a no llevártela, yo ese dinero que me ahorro lo dono a un proyecto. Nuestra gran cantidad de proyectos, hoy tenemos 33 proyectos de reforestación y conservación en todo el país y estamos buscando ayudar reforestando árboles, matorrales, manglares y corales. Y orgullosamente te puedo decir que vamos a cerrar con 1.200.000 ejemplares este año en todo el país y también en Chile. Disminuimos todas las bolsas plásticas de nuestra empresa, 360 millones de bolsas plásticas. Un número bestial. Todas esas bolsas no acabaron en el mar. No solo eso, sino hicimos que nuestro cliente se uniera y se volviera consciente del problema y empezamos este movimiento. Y bueno, gracias a los clientes también y a toda la gente que se sumó al movimiento y se está uniendo, pues tenemos muchas acciones, ¿no? Y estamos buscando seguir con este cambio, seguimos donando de nuestra bolsa y bueno, vamos a seguir buscando el cambio con más personas como tú. Gracias por esta entrevista.